Hola, buenas noches. No sé, ya vamos a comenzar. Hola, hola Janet, ya veo que te conectaste. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Buenas tardes, buenos días, depende de donde nos estés observando. Hola, Janet, bienvenida. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, qué puntual somos. Estamos muy bien con el timing. Bueno, estamos aquí. Este es el segundo live del Senadet. Un viaje a la Antártida en 80 vidas. Ya vamos a hablar de ese nombre, porque yo creo que nos quedamos cortos después de conocer tu currículum, tu experiencia, todo lo que has hecho. Creo que 80 vidas no son suficientes para describir tantas batallas, tantas aventuras y a dónde has llegado. Esto te lo digo en serio, un poquito antes de que entremos ya en materia. Un saludo Ok. a los que se están uniendo. Mi nombre es Juan Carlos Mejía, yo soy directivo del Centro de Derechos Humanos, de Demografía y Derechos Humanos, CENADET, y estamos, gracias Katy, igualmente, y estamos celebrando el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, un día que se celebró el pasado 11 de febrero, declarado por la Organización de Naciones Unidas y la Organización de ONU Mujeres. Y este día tiene por objeto resaltar y resaltar el valor de las mujeres y las niñas en la ciencia y sus aportes, y sobre todo promover una mayor participación de las mujeres y las niñas en este ámbito. Saludo a todos y a todas que se nos están uniendo. Creo que son fans tuyos, varios de ellos, Janet. Pues sí. Y, y bueno, quisiera una vez más darte la bienvenida y darle la bienvenida a todos, a todas nuestra audiencia. Este es un ciclo de live que el Senade está preparando en virtud, primeramente, del lanzamiento de la organización. Esta es una organización que se estableció ya en el año 2017 en Venezuela y que ha trabajado y ha dado ciertos aportes específicamente en lo relacionado con el ámbito de la atención de casos de violencia contra las mujeres y estudios e investigaciones en esta área. Sin embargo, en el año 2021, dado el tema de la pandemia, creemos que, bueno, a través de las redes sociales y a través de todo el, las plataformas mediáticas que nos brinda y teniendo en cuenta que la pandemia prácticamente nos obligó a pasarnos a todo por las plataformas, las redes sociales, bueno, estamos incorporando estos nuevos medios de comunicación de la organización. Y este es nuestro segundo live. Tuvimos un primer live con Lilbert, que se acaba de incorporar, a quien saludo con mucho cariño. Saludos, Lilbert. Y, Besos. y bueno, esto es de verdad que una experiencia muy bonita y una oportunidad muy especial que tú nos das al acompañarnos en este espacio. Ahora sí, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a todos y a todas una vez más al segundo live del Senadet. Disculpe. Eh, Janet Evelyn Vázquez Castro, ¿correcto? Correcto. Ella es graduada en química de la Universidad Central de Venezuela, con maestría
en química en la Universidad Católica Pontificia de Río de Janeiro. Tiene más de 10 años, fue por más de 10 años investigadora asociada del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. También fue geoquímica, o es geoquímica, en la empresa Petróleos de Venezuela por varios años. Y ahorita se encuentra en Canadá. Se encuentra en Canadá viviendo y ejerciendo su profesión. Bienvenida, Janet. Muchas gracias, Juan Carlos. No, a tu orden, siempre. Bueno, nosotros estamos celebrando, como ya te dije, el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y queríamos hacerte unos comentarios en torno a esa realidad hoy en día. Porque cuando nosotros abordamos, nosotros y todos los que participamos en la organización, abordamos este tema, vimos que en el caso de Venezuela, cuando preguntábamos si existía una fuerte discriminación o si las mujeres habían enfrentado algún tipo de desventaja o limitaciones en el desarrollo de sus profesiones, en Venezuela, las profesionales venezolanas nos decían que no habían sentido eso. Sin embargo, según datos de UNESCO y Naciones Unidas, ONU Mujeres, ellos publicaron un informe con datos del año 2016-2017 en donde explicaban que de cada 100 investigadores, estudiantes de la ciencia, 30 solamente eran mujeres, a nivel mundial, ¿no? Y que de esas 30, ¿ok? De ese grupo de 30, 35 eran parte de lo que son las áreas de STEM, de cada 100, de las áreas de STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. ¿Ok? Entonces ahí vemos cómo globalmente hay una discrepancia, una disparidad bien marcada de 3 por cada 10 o de 30 por cada 100. Entonces, bueno, Janet, fíjate, desde tu experiencia, de lo que tú eres como química venezolana, desde tu trabajo y experiencia, cuéntanos un poco cómo fue tu acercamiento a la ciencia y cuál ha sido tu experiencia. No sé si me escuchaste porque vi que se había... Sí. No te vi bien, pero te escuché bien. Ok. Bueno, con respecto a eso que dices sobre las estadísticas de la presencia de hombres y mujeres en la ciencia, bueno, en mi experiencia en Venezuela en los últimos años se veía como una mayor presencia de mujeres que de hombres estudiando carreras científicas, ¿no? Cuando estuve en Brasil, también eran muchas las mujeres que se dedicaban a esa área. Estando aquí en Canadá, veo lo mismo, ¿no? Que hay muchas mujeres en el área científica, pero es claro que nosotras somos mujeres y no podemos olvidar que somos mujeres y tenemos otras responsabilidades que cumplir, como la casa, ser madre, aunque cada vez, en estos tiempos, cada vez las mujeres como que deciden menos cumplir esas labores de ser mamá, digo, y de responsabilizarse de la casa. Vemos que sí, que las estadísticas son esas, pero no a mi forma de ver porque haya problemas de, por lo menos en mi experiencia, de que haya discriminación hacia la mujer en el área científica. En Venezuela no lo viví, en Brasil tampoco. Aquí es a donde más he sentido la necesidad de la mujer de demostrar que es capaz
y de hecho aquí existe esa diferencia salarial entre hombres y mujeres. Entonces, pero a nivel, Explícanos un poquito de eso de la diferencia salarial. ¿A qué te refieres exactamente? ¿O cómo se expresa bueno, esa aquí como diferencia? la diferencia se expresa en que un hombre y una mujer compiten por un mismo puesto, o compiten no, están realizando una misma labor, pero el hombre, por ser hombre, él es, le brindan un salario mayor que a la mujer. Aquí he encontrado que noticias en las cuales muestran que existe esa disparidad pues, entre hombres y mujeres que desempeñan una misma actividad. En Venezuela, sinceramente, yo eso no lo viví. En Brasil tuve la experiencia como estudiante y sinceramente no te puedo decir si allá existe, pero sí sé que en Latinoamérica a nivel general, a nivel salarial, eso no se ve mucho. Pero me impresiona que este siendo un país de primer mundo y que uno desde el tercer mundo piensa que uno está a niveles que uno tiene que superar, tiene que hacer las cosas mejor para la sociedad, uno llega a estas sociedades y vea que existen aún esas discrepancias hombre-mujer. Y tú escuchas todo el tiempo de que hay esa pelea, esa confrontación por luchar por los derechos de hombre y mujer. Entonces, sí, es impresionante que a nivel mundial sean los hombres los que lidericen este tipo de carreras. Fíjate que hoy al mediodía tuvimos la oportunidad de entrevistar igualmente a la doctora María Eugenia Grillet. Ella es epidemióloga y especialista en el área de parasitología en la Universidad Central de Venezuela. Ella nos explicó algo muy parecido a lo que tú nos estás diciendo ahora. En Venezuela, la mujer tiene amplio espacio para participar y ser parte de la generación, el proceso científico, la creación científica, incluso la matrícula en las escuelas, especialmente en la Escuela de Ciencia en la Universidad Central, no hay ningún tipo de discriminación. El tema con la mujer en América Latina es que todavía pareciera que la conquista que tienen las mujeres, al menos voy a hablar de Estados Unidos, Canadá, Europa, es que en Venezuela puede ser científica, tienes todo el derecho, puede ser la mejor, pero en el hogar todavía hay unos roles muy marcadamente asignados por el hecho de ser mujer. Entonces, incluso desde la mujer o desde la inconsciencia o desde el rol impuesto al género, ¿no? A lo que es ser mujer, bueno, el hogar, el mantenimiento del hogar es parte de sus competencias exclusivas, casi. Sí. Entonces, y por ejemplo, en Estados Unidos ha sido muy relevante el hecho de que por primera vez exista una vicepresidenta, nunca había habido una mujer vicepresidente, y en América Latina es algo de que nosotros estamos, no voy a decir acostumbrados, pero que lo hemos visto más con Cristina Kirchner, con Bachelet, con Dilma Rousseff, con grandes autoridades. En el caso de Venezuela llegó un momento en que casi las jefas de los poderes públicos eran exclusivamente mujeres. Entonces hay como esa disparidad. Y volviendo a las estadísticas, ese de 30 a 100 que te hablaba de la UNESCO, que presentaron las cifras de la disparidad en el grupo de sexo, género, en la ciencia, resulta que en América Latina es donde esa disparidad es menor. Se alcanza casi un 40, 42, 43% de mujeres en la ciencia y de mujeres en espacio de investigación. Pero al mismo tiempo, América Latina es una de las regiones con mayores índices de violencia contra la mujer y de número de feminicidios. Entonces pareciera que existiese una suerte de como una capa de cebolla en donde de repente conquistas algo, pero sigues atada a otros roles históricos o tradicionalmente muy marcados y que bueno, que esta lucha
de la paridad, esta conquista de alcanzar niveles paritarios en todas las áreas, bueno, se da y se expresa de forma distinta en todo el planeta. Sí, 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 es cierto, sí. De hecho, justamente en el sentido de la conversación que íbamos a tener, yo no es que estuve revisando, pero así como pensando un poco en el tema y ubicándome básicamente aquí en Canadá, este, se percibe, tú lo ves claro, se percibe la lucha de géneros y aquí también es impresionante la violencia doméstica contra las mujeres, y no solo contra las mujeres adultas, sino contra las niñas. Pero me parece que aquí, en este caso, es la gran mezcla de culturas que existe. Es un país de inmigrantes que surgió a partir de la inmigración europea y que hoy en día es un complejo compendio de países que cohabitamos aquí con distintas culturas, y hay países cuya cultura es el maltrato a la mujer, o sea, el maltrato a la mujer es muy marcado. Y, y pienso que eso marca la diferencia, ¿no? Porque no es solo a nivel de educación, que tú a nivel como mujer te eduques, te superes, porque tú también formas parte de la sociedad y eso crea ciertas limitaciones, ¿no? Claro. Bueno, fíjate, nosotros y nosotras estamos nos metimos mucho en este tema este mes, celebrando en febrero el mes de las mujeres y las niñas en la ciencia. Uh Y -huh. una de las cosas que sí creo que existe un cambio cultural en torno al abordaje del tema es en que en cierta medida las ciencias, matemática, física y química, en Venezuela las conocemos como las Tres Marías. Uh Y -huh. a la gran mayoría nos da un terror enorme. Yo me incluyo en eso. Fue después de grande que traté yo mismo de acercarme un poco a la matemática, pero no me preguntes nada ni de física ni de química porque H2O es lo máximo que sé al Ay, respecto. por Dios. Entonces, yo quisiera saber, Janet, ¿cómo fue que tú te fuiste involucrando con ese tema? ¿Te graduaste de bachiller? ¿Fue lo único que quedaste y te decidiste estudiar? ¿O fue una vocación que nació contigo desde pequeño? Bueno, tanto como vocación que nació conmigo, la verdad no te sé responder, pero sí te puedo decir que yo soy hija de docente, mi mamá es docente y es profesora de inglés, y como toda primera hija viví la presión de que yo tenía que saber, yo tenía que decidir qué estudiar al graduarme en quinto año. Ok, Sinceramente, fue más una cosa de reconocer lo que no me gustaba, ¿no? Yo estudié en el Patronato San José de Tarbes y ahí impartían un programa de bachillerato mercantil. Tuve la ok. oportunidad de estudiar matemática financiera y descubrir que no me gustaba. Y otras materias afines que sinceramente no me identificaba. Llego a tercer año, veo en biología, veo genética, y eso fue amor a primera vista, me encantó. Hablé con la profesora al final, yo dije, por fin encontré el camino, ya mi mamá va a estar más tranquila, pero inmediatamente me bajaron a tierra porque la profesora me dijo en esa oportunidad que genética no se estudiaba en el país, que tenía para crecer que estudiar fuera del país. Eso no está en mis Ujú. planes, así que bueno, continué. Cambio de colegio en vista de que cuarto y quinto año en esa escuela era financiera, me cambiaron a una escuela donde había bachillerato en ciencias, y allí yo tuve un profesor muy estricto en química en tercer año. Cuando llego a cuarto, en esa nueva escuela, había como una competencia conmigo, porque yo nueva tenía como que demostrar que yo era buena como tú dices, las Tres Marías. Pero sinceramente a mí se me han hecho fácil ese tipo de materias. Qué Y suerte. pues sí, no sé si suerte, pero bueno, O maldición. se me hacía fácil. Y bueno, me fue muy bien en química en cuarto año y en quinto. En quinto, que ya tú tienes que empezar, ya estás más presionado por las decisiones que tomar.
yo comencé a hablar con mis profesores y mi profesora de química fue muy clara y directa. Estudia lo que se te haga más fácil. A mí me parece que tú tienes un futuro en química. Ok, tengo un futuro en química, pero ¿qué voy a estudiar de química? Porque podía estudiar farmacia, podía estudiar ingeniería química, podía estudiar, bueno, química pura. Lo cierto es que mi mamá, ella comenzó a identificar universidades y pruebas de admisión para presentar. Y bueno, sí hice, hasta que llegué a la Facultad de Ciencias. Me encantó la Facultad de Ciencias, presenté el examen de admisión, gracias a Dios pasé y allí estudié, allí me gradué. Durante todo ese recorrido, nadie se atrevió a decirte, las mujeres no sirven para eso, o porque no te buscas un marido, nada de eso. No Fuiste porque, derechita a lo tuyo. sí, porque, como te digo, en mi casa mi mamá docente, además ella era como un matriarcado, era mi mamá, mi abuela, mi papá estaba un poco ausente porque él trabajaba mucho, entonces realmente Ok, las que yo veía como líderes de la casa era mi mamá y mi abuela. ok. Y nosotros estábamos rodeadas de las amigas de mi mamá, mujeres, profesoras también, que nos daban consejos a sus hijos, pues a todos, nos daban consejos, nos apoyaban, nos orientaban. Entonces, esa diferencia hombre-mujer o delimitarme por ser mujer, no lo viví, sinceramente no lo viví. Nunca me dijeron, Wow. eres incapaz por ser mujer. De hecho, mi papá, él construyó su casita en Maracay, en Turmero, y él nos ponía a nosotros como hombres a mezclar cemento, a ayudarlo a levantar las vigas. O sea, en mi casa no había diferencia o Por ser limitación por ser mujer. mujer. No, no. Éramos, Qué bueno. sí. ¿Algún profesor durante la universidad o todo fluyó No, en la sin... universidad, sinceramente, los profesores eran muy estrictos en la facultad, pero eran estrictos con todos, hombres y mujeres. No hubo realmente nunca una discriminación en ese sentido. Ok. Bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegro, quería saber un poco, no solo para conocer tu experiencia, sino para alentar, ¿no? Para aquellas que pudieran tener algún tipo de miedo, que vayan, porque si tú pudiste, Claro. otras mujeres No, y también eso pudieran depende hacer. también mucho de ti, ¿no? De tu actitud ante los retos, ante las situaciones de la vida. No limitarte. Uno es capaz si uno se lo propone. Ok, Janet, bueno, fíjate, nosotros planteamos un viaje a la Antártida en 80 vidas. Ya un poco expliqué quién era Janet. En mi caso, para mí Janet es una madre abnegada, entregada a su familia, a su hijo, que es uno de los mejores amigos de mi hijo, su familia, su mamá, todo. O sea, esa fue la Janet que conocía. Ujú. Cuando me mandas tu currículum, me encuentro con que, bueno, eres una súper profesional, que has pasado por tantas cosas, pero que además yo recordaba que tú habías ido a la Antártida en los tiempos en que coincidíamos, ¿no? Ajá. En el colegio de los niños. Ahora, cuando yo veo el currículum y veo, no, pero es que ella fue a la primera expedición, Ujú. de la primera expedición de venezolanas a la Antártida en el 2008. Sí, señor. Que ya por ahí es bastante, ya nada más con eso es bastante. Pero no obstante, volviste a la tercera en el año 2010 Ujú. y va sumando a la cuenta. Y resulta que en el 2013 se da la sexta expedición y no Ujú. obstante que vuelves a ir, sino que esta vez eres la jefa de la expedición. Ah, no, pero no la jefa, porque esa expedición tuvo tres componentes y yo fui como la responsable de una de ellas. No, no me des Ah, tanta bueno, pero igual, responsabilidad. un tercio es jefa, pues. Entonces, y de verdad, Janet, siempre te lo dije, porque recuerdo habértelo dicho, que era una hazaña ese viaje a la Antártida, pero entonces veo y que yo no sé si fue gracias a la expedición o a tu trabajo en el IBIC, pero te dan la orden Libertador en su tercera clase. Ujú.
En el mismo año, Janet, 2013, No, 2014. no. Eso fue en el 2008, porque en ese entonces el presidente de la República consideró, como tú lo dices, una gran hazaña lograda por Venezuela de ir y regresar de la Antártida. Y Claro. consideró el reconocimiento que ameritaba, pues, porque realmente yo me imagino que para todos fue un viaje increíble y para el país una gran hazaña el llevar un grupo de científicos que por primera vez trabajaban de manera conjunta y multidisciplinaria en una misma zona, fuera de Venezuela y además en condiciones extremas. Sí, ya me vas a contar de eso. Yo no sé si tú sabes, Uh -huh. pero tú estás en una lista en donde podemos destacar a Johan Santana, Ajá, a Gustavo Dudamel, ajá. a Pastor Maldonado, que a pesar que chocó todos los carros, haber llegado a la Fórmula 1 no es poca cosa, y a la selección femenina de fútbol sub-17 de Venezuela, Uh -huh. cuya estrella es Deina Castellano, que nos dio tanta alegría llegando a la final. Y bueno, creo que fueron campeonas del Mundial. No recuerdo Sí. exactamente, pero en todo caso, estás en ese grupo selecto, Janet. Ah, Gustavo Dudamel, Johan Santana, Pastor Maldonado, Deina Castellano, es bastante decir. Y Janet Vázquez. No, Jané y ese grupo de 15 personas que fuimos No, en la primera claro. expedición. Bueno, pero entonces vamos a tener que hacer un live con todos ellos. Bueno, o yo te tengo es a ti, yo no sé los demás, los otros 14, pero a la que tengo es a ti. Está De bien, verdad que qué orgullo, Yaney, te felicito. gracias. Ahora sí, cuéntanos cómo fue, qué hiciste, qué hicieron por allá, cuál era tu rol, cómo Uh-huh. hacían con tanta nieve y tanto frío. Bueno, en esa primera expedición, que fue nuestra primera incursión a la Antártida, fue como, sí, como toda primera, la que reveló muchísimas cosas. Ese fue el primer viaje que hicimos, de hecho lo hicimos por barco. Ahí descubrimos que ir a la Antártida por barco para la ciencia no es el mejor camino, pues invertías mucho en el traslado y poco en el área de estudio. Nosotros invertimos en total 52 días para ir y regresar de la Antártida y en el área estuvimos casi 10 días trabajando. Eh, Cuéntame un poquito de eso porque me encanta. ¿Volaron a dónde? ¿A Buenos Aires, a Santiago? no, en esa primera expedición, Venezuela inició su incursión en la Antártida de la mano de Uruguay, del programa antártico uruguayo. Y ellos nos apoyaron o nos brindaron la logística de llegar a la Antártida a través de su buque, el Ollarvide. Por tanto, nosotros viajamos de Venezuela a Montevideo y de Montevideo salimos en buque hasta la Antártida. En esa primera expedición tuvimos dos paradas de trabajo, ¿no? Una en las islas Shetland del Sur, específicamente en la isla Rey Jorge, y otra en la península antártica. Lo interesante de esa primera experiencia es que nosotros tuvimos la oportunidad de ver como científicos cómo cambia el ambiente desde que sales de Montevideo hasta llegar a la Antártida. Tú ves cómo cambia el viento, tú ves cómo cambia la fauna. De hecho, a medida que te vas acercando, teníamos la oportunidad de ver ballenas, que yo en mi vida había visto ballenas, y además vas sintiendo cómo va disminuyendo la temperatura. Y eso nos permitió irnos adaptando al medio al que íbamos, porque todos de Venezuela, muy pocos con experiencia con la nieve, y bueno, sí, nos tuvimos que adaptar a trabajar con unos trajes que nos sentíamos robots y bueno, a trabajar en el agua que quema de lo fría que está, a aprender que la naturaleza manda, no eres tú el que, como en Venezuela, que me está lloviendo y uno aún así trabaja.
allá no, allá existe un factor neblina que te elimina toda visibilidad y no puedes seguir trabajando, tienes un tiempo determinado para estar al exterior y tantos otros factores que uno como científico caribeño no estaba acostumbrado y no tenía idea de que así era el trabajo en la Antártida. Wow, qué impresionante, qué interesante. Nosotros, Llegas, perdón. no, un poco yo te quiero explorar, sacar toda la información posible. Pasaron 56 días en todo lo que fue la travesía. 52, Y sí, y en 52. campo, en el objeto de estudio, ¿cuánto tiempo estuvieron? No En el estuvimos, campamento, por decirlo no, así. no, no estuvimos mucho tiempo porque el trayecto es largo. Nosotros íbamos con proyectos específicos que queríamos desarrollar en esas dos grandes áreas, en la isla Rey Jorge y en la península antártica. Y bueno, íbamos en un barco, Juan Carlos. En un barco pasan millones de cosas. Nos encontramos con tormentas, nos encontramos con que no podíamos, porque para trabajar en tierra tenías que bajar del buque. Teníamos dos grandes grupos, uno que trabajaba desde el buque, que iba a tomar muestras, iba a tomar parámetros en el agua desde el buque, y otro grupo que teníamos que bajar a tierra para colectar nuestras muestras, tomar datos, describir la zona. Y el hecho de bajar a tierra ya marcaba toda una experiencia de riesgo porque teníamos que considerar el viento, el oleaje, la distancia a la que el barco podía acercarse a la costa, los Wow. animales nos tenían como con mucha alerta de que había animales como las focas, una foca que llaman leopardo, que es muy agresiva y que te puede atacar en cuestiones de segundos. Entonces, te podrás imaginar, nosotros estábamos siempre en alerta y nos desplazábamos del buque a tierra con unas pequeñas embarcaciones de goma que se llaman Zodiac, son muy robustas, pero bueno, está toda, no sé, toda esa adrenalina junta con las ganas de trabajar, hizo que la expedición fuera exitosa. Cuando te dicen, wow, cuando te dicen, vas de nuevo 2 años después, ¿qué dices? No, mucho frío, o te emocionaste y dijiste, vámonos. Bueno, sí, gracias al grupo de trabajo tuvimos la oportunidad de regresar, pero ahora no a la misma isla, regresamos a la isla Greenwich, ya no con el mismo país, antes fuimos con Uruguay, fuimos por Uruguay. barco, en esta oportunidad era con Ecuador y fuimos por avión. Aquí la experiencia fue distinta porque algo de lo que no te he mencionado es el factor psicológico, que tú estás encerrado en un barco conviviendo con las mismas personas y no tenías ningún lugar a donde escapar si no te quería ver más. O sea, ¿Cuántas mujeres en eran parte esa de la oportunidad comitiva? por Venezuela fuimos 15 personas, de esas 15, 4 éramos mujeres y en el buque habían dos mujeres. Una de ellas era la médico del barco. Ok, ok. Ya cuando fuimos, como tú dices, en el 2013, fuimos con Ecuador, fuimos ya un grupo más pequeño y llegamos a una base. Esta base queda en tierra, aquí las cosas eran un poco distintas, es un país diferente y bueno, también fue una expedición exitosa, gracias a Dios. Wow, de verdad que cuando yo estuve escudriñando, pues cada una de estas travesías tuyas y me di cuenta que fueron tres y que en la tercera, cuéntame de ese tercio de jefatura que tuviste. ¿En qué consistió? Bueno, lo que pasa es que, bueno, ya era la sexta expedición, La sexta. sí, ya teníamos cierta experiencia como científicos en el trabajo antártico y decidimos hacer bueno, decidimos, me incluyo, aunque obviamente fueron los jefes que decidieron, hacer 3 expediciones de forma de poder abarcar y aprovechar el verano antártico, porque algo que no te he dicho es que las expediciones se realizan solo en verano, que Claro. es cuando hay el deshielo y se puede trabajar, las estaciones están abiertas a los científicos, porque por lo general están presentes son los militares o científicos. Enero. 15 de eh, enero es la mejor fecha para ir a la Antártida. bueno, el verano en la Antártida empieza en finales de noviembre,
principios de diciembre y termina ya en finales de febrero e inicios de marzo, ¿sí? Ok, Y cualquier bueno, fecha es buena. sí, en esas fechas es bueno ir, pero yo que tuve la valiosísima oportunidad de ir en esas 3 oportunidades, que realmente fueron 4, ¿Fueron 4? sí, fueron Me 4. debes una en el currículum entonces. Sí, Ya, ya, ¿ah? ya era como mucho, ¿verdad? Poner Sí, las 4. sí, ya era como mucho, porque es que fui como invitada por Brasil, con un Ok, grupo de científicos brasileños. Pero ahí fui yo wow, solita, ahí la experiencia fue completamente distinta. Porque ir con tu país, tú te sientes como apoyado, tú te sientes que estás apoyado a enfrentarte al mundo, pero estando sola es otra historia. Te claro. sientes más vulnerable y es cuando tienes que demostrar más, ¿no? Y el portugués, durísimo. Y el portugués, Carioca, carioca. pues sí, Está bien. pues sí. ¿Eso fue después de la sexta o antes? Ese viaje No, ese con fue los brasileros. justamente, con los brasileños fue justamente inmediato, fue justamente después de la primera expedición. Esa fue la segunda expedición para mí. Ok, ok. Ujú. Wow. Y bueno, continuando con la sexta expedición, se dividió en 3 componentes, una que fue un poco antes y 2 que fueron posteriormente. Es decir, una fue a trabajar en enero y las otras 2 componentes fueron a trabajar en febrero. Las primeras 2 componentes trabajaron en la base ecuatoriana y la componente de la cual yo era responsable trabajó desde la base chilena para colectar muestras de sedimento en la península Fildes, en la isla Rey Jorge. Aquí tenemos varias preguntas. Cuéntanos más, ¿cómo es la Antártida? Háblanos un poco más de la Antártida. ¿Cómo es? Bueno, la Antártida es impresionante, es un ambiente en el que te tienes que acostumbrar a ver poco verde, porque es un contraste de blancos y grises, en el cual a veces se confunden con las rocas, no son morsas, las focas y los leones marinos, lo cual puede ser peligroso porque de hecho nos pasó una vez que por estar pendiente de tomar fotos del sitio, no nos dimos cuenta que la roca se movía y que no era una roca, sino que era un león León marino. marino. ¡Wow! Una roca viva. Sí, nos llevamos un gran susto. Claro. Y bueno, todos estábamos como emocionados por conocer a los pingüinos, que son los protagonistas de la historia, pero nos dimos cuenta que hay mucha fauna. De hecho, cuando trabajábamos éramos acompañados por unas aves que se llaman escúas, que tendían a sabotearnos el trabajo, pues si tú no estabas pendiente de tus cosas, ellos te las atrapaban y te las dejaban en otro lugar. A veces podíamos recuperarlas, otras veces perdíamos un documento o algo. La ¿Para qué Antártida, recolectaban los datos? Preguntan aquí. ¿cómo? ¿Qué tipo de datos recolectaban y para en sí mismo cuáles eran Bueno, las muestras que iban recogiendo? a la Antártida fuimos un grupo de científicos, ¿no? Que representaba a las universidades, que representaba a los militares y que representaba al área científica en sí, ¿no? ¿Qué datos se recolectaban? Se recolectaban datos y se recolectaban muestras. Las muestras que recolectábamos eran muestras de agua, eran muestras de sedimento, eran muestras de nieve, eran muestras de algas y musgos, todo ello ¿para qué? Para complementar los estudios de cambio climático que estábamos realizando. ¿Qué tipos de datos? Desde los buques recogían datos de la columna de agua para caracterizarla, y en tierra se recogían datos de reflectividad, se recogían datos de meteorología, se recogían datos geofísicos, porque fuimos científicos o profesionales de distintas áreas de las ciencias. Wow. Cuando te refieres a columna de agua, los distintos tipos de agua según su profundidad. A veces que, Recogían, si las personas que trabajaban que tuvieron la oportunidad de trabajar desde los buques,
recogían muestras de agua para estudiar en ella la vida, lo que es el zooplancton y el fitoplancton, y determinar características como el pH, la concentración de CO2 en el agua y ese tipo de cosas. Wow. Bueno, Janet, de verdad que ese viaje te dará para... Sé que que escribieron un libro, ¿no? Todas las reseñas de las expediciones, Bueno, es que un la reporte. Antártida sinceramente fue toda una experiencia, porque no solo el ir a la Antártida, sino todo lo que tuvimos que hacer para demostrar que realmente Venezuela, porque todo esto se hizo con el fin de demostrarle al mundo, a la comunidad científica internacional, que Venezuela estaba interesada en participar en el cuidado del medio ambiente antártico y además en estudiarlo científicamente. Para ello nosotros tuvimos que realizar muchísimas actividades, entre ellas se realizó una exposición de las actividades realizadas en la primera y segunda expedición en el Museo de Ciencias que queda ahí en Los Cabos, en Caracas. También se hicieron publicaciones infantiles de forma de impartir el conocimiento antártico a los niños, que ellos se familiarizaran con la Antártida, demostrarles que existe ese pequeño trozo en la Tierra que representa un laboratorio natural, que hay que preservarlo porque ejerce influencia en el planeta y que de alterarlo alteramos la vida, los procesos naturales que ocurren en nuestro planeta. Además hicieron publicaciones en revistas arbitradas. Estas publicaciones demuestran que nuestra capacidad como científicos se homologa a todos esos científicos que han trabajado por años en la Antártida. Pues como bien lo decía mi jefe y el jefe del programa, fíjate que hasta se creó un programa llamado Programa Antártico, que ha sido el único programa a nivel nacional, a nivel de Venezuela, que se encargó de toda la logística toda la logística que significa preparar una expedición para ir a la Antártida y además de programar, coordinar, dirigir todas las investigaciones que allá se realizaron, ¿no? O que se siguen realizando. Janet, mira, han caído varias preguntas de nuestra audiencia. Ok. Quieren ver videos, hay videos. Tú me enviaste un video de Hay YouTube. videos, sí. Está en tu canal, está No, no están ¿dónde en se mi canal, puede? pero los puedo colgar, sí, o podemos hacerle el link para que los vean. Chévere, chévere. O también me preguntan, el frío en verano, muy fuerte, Hay, insoportable. hay frío, no, no es insoportable. De hecho, he pasado más frío aquí que allá. Ok, Allá uno está ya tan sepa no ir a Canadá, preparado, no. sí, porque es que allá uno está preparado para trabajar afuera, tú estás preparado ya psicológicamente de que vas a pasar frío, que no lo sientes, pues tú estás completamente en movimiento. Mientras que aquí el viento es mucho más fuerte, la sensación térmica, fíjate que aquí yo he vivido inviernos de -40 y las condiciones son distintas. Pues tú estás vestido de manera, a pesar de que estás vestido para el invierno, sí, pero es diferente. La Antártida sí es fría, es la Antártida. Sí, Claro. ella tiene un temperamento fuerte. Fíjate que nosotros cuando fuimos en la tercera expedición, no tuvimos suerte con el clima, para nada, no tuvimos suerte. De hecho, tuvimos problemas para que bajaran nuestras cosas del buque, porque había mucho viento, el oleaje estaba muy fastidioso y pasamos 4 semanas en la estación y de esas 4 semanas, 3 semanas no tuvimos ni implementos ni ropa con nosotros. Y todo Wow. el trabajo que llevábamos pensado hacer, tuvimos que acelerarlo para hacer en una semana. Por eso te digo de que podemos, podemos. Claro. Un poco para ir cerrando esta gran aventura, el cambio climático, me imagino que toda esta experiencia generó en ti un nivel de conciencia muy alto de lo que está sucediendo actualmente en el planeta. Ujú. Bueno, la verdad es que obviamente me parece insólito el hecho de dudar al respecto cuando en un lapso de
20, 25 años, que puede ser un periodo muy corto en lo que es la historia del planeta, que es no muy corto, nada, absolutamente nada, no representa nada, el deterioro ha sido abismal. Y yo lo he observado en los cambios climáticos, en cómo se esperaba las temporadas de lluvia, de calor, y todo eso ha cambiado. Y de repente tienes un frío totalmente, bueno, los desastres naturales y las fotos del polo norte del bloque glaciar, el polo norte que ya prácticamente no existe. Ujú. Todavía lo que queda es esa mancha blanca en la Antártida y pareciera ser que eso es lo único que queda. El calentamiento global, sin duda alguna, es una realidad. ¿Cuál sería tu mensaje? Porque hoy en este momento tenemos 15 personas, pero este live se va a colgar en el Instagram y en nuestro canal de YouTube. Y quien sea que lo vea el día de mañana, le va a quedar tu mensaje con respecto Oh, Dios mío. a la necesidad de conservar este planeta, que es nuestra nave espacial, como decían por ahí en Venezuela. Sí, bueno, es que nosotros debemos ver nuestro planeta como nuestra casa, debemos cuidarlo Ah, como mantenemos nuestra casa. Los cambios en el planeta son evidentes, pues el planeta está vivo y así como él está vivo, nosotros en nuestra trayectoria por él hemos generado o ayudado a generar estos cambios. Sí, existen muchas evidencias, de hecho nosotros en nuestro país tenemos una que es la desaparición de nuestros glaciares andinos, que de hecho nosotros cuando empezamos con la Antártida queríamos conectar, o sea, hacer una relación de nuestros estudios antárticos con nuestros estudios en Venezuela y pensamos de que estudiar los glaciales sería una buena idea, pero en ese momento no tuvimos el apoyo y recientemente publicaron un artículo en donde sí se evidencia de que cada vez hay menos hielo glaciar, cada vez vemos más expresiones del planeta que se está calentando. Y sí, temperaturas récord en Mérida, etcétera. uh-huh, Sí, 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 muy nevadas fuerte. donde hacía Es frío, evidente, sí, es es evidente, innegable. sí, es evidente. Bueno, fíjate, Dayané, estamos casi ya llegando al final de este maravilloso encuentro que hemos tenido contigo. Hay una pregunta, ¿qué haces actualmente? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo sigues aportando a la humanidad a través de la ciencia? Bueno, actualmente, como tú bien dijiste, estoy en Canadá. Aquí tuve la oportunidad de ingresar al sector privado. Yo nunca había trabajado antes en el sector privado. Es otra dinámica muy distinta a la del sector público. Y sí ejerzo como químico, solo que aquí tuve que tomar una gran decisión. En Venezuela yo hice ciencia, yo me dediqué a ejercer mi carrera y para ello no había tiempo, no había tiempo, yo quedaba hasta tarde, tenía el apoyo de mi familia, tenía que viajar los fines de semana, ahí estaba mi familia, aquí estamos mi hijo y yo. Y bueno, tuve que identificar los puestos de trabajo que se adaptaran a lo que yo quería y que no necesariamente implicara que yo tenía que trabajar o de noche o viajar o trabajar los fines de semana para no descuidar a mi hijo. Y entonces identifiqué un empleo como técnico de laboratorio en una empresa que se encarga de desarrollar productos para la construcción. Envié mi currículum y bueno, tuve mi entrevista, me aceptaron y ya este año cumplo 4 años de estar allí. Y bueno, eso. Estoy Ya trabajando en pronto, esa. ya estás esperando es que te den un cargo de jefatura que tú te mereces. Ya No, porque pronto viene por ahí. no, es un trabajo, no, porque es un laboratorio pequeño, somos 4 personas y cada quien es como responsable de su área. Claro. No, yo te estoy echando broma, nada más. Y es impresionante la Porque te mereces. versatilidad de la química, ¿no? Yo no trabajé nunca y nunca pensé trabajar para desarrollar cementos o arenas poliméricas ni nada por el estilo. Y bueno, aquí estamos. No, te lo digo, Janet, porque te mereces lo mejor. Es Muchas gracias. por eso te lo digo. Muchas Janet, gracias. fíjate, como tú bien sabes, mi hija Carla
va a cumplir 13 años, le ama la ciencia, le gusta la ciencia. Piensa en ella, pero piensa en todas las niñas del mundo y invítalas a que si les gusta y si encuentran en la ciencia esa vocación, que sigan adelante, que sigan tus pasos, que sigan tu ejemplo, que los frutos son evidentes en tu caso al menos. Sí, bueno, sí, las invito a todas las niñas que tengan esa sensibilidad científica, tienen sinceramente que identificar qué es lo que les gusta y si les gusta, profundizar en qué es lo que se quieren dedicar y bueno, a trabajar, porque solamente trabajar, dedicarse y estar siempre claro en qué nos gusta y si no identificamos lo que nos gusta, tener claro lo que no nos gusta. Claro. Y bueno, identificar qué es lo que se le hace más fácil. Si la ciencia es su pasión, vamos, la ciencia es versátil. Hay muchas áreas científicas en las que uno puede crecer y, y trae sinceramente muchas recompensas, tanto profesionales como personales. Y cuando haces lo que te gusta, siempre vas a estar feliz, vas a estar contento y no vas a ver el trabajo como un trabajo, sino como tu pasión, como tu estilo de vida. Janet, cuéntame, ¿qué se te hace difícil a ti ¿Qué se me como hace mujer de difícil? ciencia? ¿Qué se me hace difícil? Se me hace difícil tantas cosas. Porque hablas muy bien. Por ejemplo, mi hermanita, ella es abogado. Ella es capaz de memorizar libros de este grosor. Yo no soy capaz de memorizar un texto de este tamaño. ¿Qué? No tengo ese tipo de habilidad para memorizar cosas. Es decir, para la ciencia no necesitas una capacidad específica, pues desde tu potencial puedes estar e igualito lograr lo que te propongas. Sí, porque la ciencia es lo que realmente tú te identificas como científico cuando tienes ese pensamiento crítico, que tú quieres saber por qué, para qué, de dónde, ¿sabes? O sea, no te conformas, existe siempre como una inconformidad por saber, por conocer, por saber cómo funciona, por saber a dónde va, qué hago, a dónde llego si hago esto o hago aquello. ¿Entiendes? O sea, de hecho Claro. descubrí que hasta hoy en día eso lo llaman un estilo de vida. No sabía que había un estilo de vida científico. Te estás enterando entonces. Yo me estoy enterando, sí. Bueno, Janet, de verdad, hemos llegado al final. Me parece que hemos abarcado todos lo que nos planteamos, los objetivos de esta conversación. Creo que en ti la gente ve un ejemplo importante a seguir, una vida maravillosa, 80 vidas, madre, hija, eh, científica. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta, haces deporte también o no? Bueno, actualmente Nada, estoy haciendo, sí, actualmente estoy haciendo. Estoy está bien. haciendo aquí en casa porque debido al COVID no hay otra opción. No hay nada, no se puede, ¿no? Muy No, difícil. aquí en Canadá no. Aquí en Canadá, de hecho, empiezan a abrirse los cines. Comienzan a abrirse esta semana. Está bien. Bueno, mucha gente aquí, una inspiración, dice Argenis. Wow, la mejor, por ahí, ahorita vi The Best, me encantó. Besos, Canadá, Venezuela, Canadá, aplausos. Todos los comentarios han sido muy positivos, Yané. Creo que la gente se ha enganchado. Felicidades, Yané, se te recuerda con mucho cariño. Ay, ese fue mi jefe en Venezuela. Saludos, Es, Juan. oh, me parece súper pertinente. Todavía nos quedan pocos minutos, pero dame una reflexión muy corta sobre el COVID-19, muy ¿En qué, corta. en qué No sentido? sé, ¿tienes algo como mujer de la ciencia? Hoy me decían, y de verdad que queda muy poco tiempo, pero que nosotros estamos analizando el tema de la ciencia, de la participación de la mujer en la ciencia. Ujú, Y hay que ver cómo el planeta entero, la comunidad científica, es la que ha podido responder a este flagelo. Aquí ujú. no ha servido banqueros, aquí no ha servido tecnológicos, aquí no han servido políticos, aquí los que han salido a defender a la humanidad han sido
gente como tú, científicos que se han dedicado a la investigación y el desarrollo del conocimiento. Así que bueno, porque es que el secreto está siéntete allí en parte el de esto. conocimiento. Aunque no nos puedas, de repente te agarré fuera de base, me encantó la pregunta. Tú eres parte de esa gran comunidad mundial que nos está salvando. Ya te quiero invitar una vez más a que nos sigas en nuestras redes sociales, a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por participar, por estar aquí con nosotros. @Senadet en Instagram, en Twitter, senadet.com, nuestra página web, y el email @senadet.com. Todo fácil como para poder llegar directo. Okay. Nosotros estamos desarrollando un trabajo en materia de derechos humanos, especialmente, como te dije al principio, el área de la violencia contra las mujeres, la igualdad de género y la participación igualitaria. Asimismo, queremos llevar un mensaje de paz, de libertad, un mensaje de fraternidad y de comunidad, y bueno, y a salvar este planeta, que más adelante vamos a volver a abordar el tema ambiental, porque creo que todavía nos falta mucho por aprender. Seguro. Si quieres dar un saludo. Bueno, no, o sea, agradecida, jamás pensé que iba a hablar de temas tan serios contigo. Pues nosotros siempre fuimos amigos como padres de nuestros niños. Y bueno, encantada de estar aquí, viendo muchas personas que conocemos hacer comentarios hermosos y de gente que tengo tiempo que no hablo con ellas, están apareciendo. Y bueno, muchísimas gracias por apoyar este espacio, por apoyar a la organización, y felicitaciones a ustedes por la iniciativa. No, chévere, chévere, buenísimo. Bueno, ya con esto concluimos, está a puntico de cerrarse el live. Ah, es que se cierra automático. Nunca he llegado a ese límite, pero básicamente sí. Aquí está Lilber, que bueno, a través del Senade se ha venido juntando otra vez como dicen en España, la peña de Goiticoa. Así que bueno, muchísimas gracias, mil millones de gracias. Y seguimos para futuras acciones. Al principio estuve un poquito nervioso, pero bueno, Yo también. porque nunca había entrevistado a una orden del Libertador en su tercera clase. Por Dios. Te imaginarás que para mí es mucho. Por Dios. Bueno, que pases buenas noches, gracias, y nos vemos en el próximo live. Vamos a estar el 16 de marzo con Luz Patricia Mejía celebrando el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, ella es una referencia en América Latina, en toda la región, en la materia. En la materia. Y va a estar también súper interesante. Eso va a ser dentro de un mes. Estamos planteando hacernos los live una vez al mes. Entonces, bueno, antes de que se tranque, Yané, saludos y nos vemos. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, una vez más. Buenas noches. Chao. Chao. Apago aquí y nos vamos. Ok. Bye, bye. Bye.